El maestro llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Le encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero, que llevaran sandalias pero no una túnica de repuesto. Quédense en la casa y entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en un lugar no los reciben, al marcharse sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 7 al 13. El enviado de Dios es una prolongación de Cristo en el mundo. Ese es el gran secreto para aprender a ser un buen apóstol de Dios en la sociedad. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 3 de febrero, año 2022. Esa es la propuesta del Santo Evangelio y es el tema para hoy. El apóstol, ¿quién es? Es un enviado de Dios, es una prolongación de Cristo en el mundo. Esa es una excelente definición teológico-bíblica, excelente definición, que nadie la puede cambiar. Si así lo dice el Evangelio según San Marcos en ese capítulo 6, cantidad de apóstoles en el mundo, hombres y mujeres, discípulos de Jesús, harán mucho bien en la sociedad cuando entiendan que son una prolongación de Cristo. Y cuando recuerden eso tan importante que dice la Sagrada Escritura, no están por encima de su maestro, no son más que su maestro. La palabra enviado en español, ¿quién es un enviado de Dios? Es una prolongación de un misterio de Jesús de Nazaret. Es la persona que recibe un mensaje, lo acepta, se convierte y a la vez participa de unos poderes que le da el maestro a ese que es enviado. Es un enviado de Dios y como enviado de Dios tiene poderes y los poderes están al servicio de una sociedad en nombre de Dios, y todo lo que hace ese apóstol y ese enviado sigue siendo en nombre de Dios, no a título personal. En nombre de Dios bendice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, administra sacramentos en nombre de la Santísima Trinidad, celebra y preside el sacramento de la Eucaristía en nombre de Dios, habla en nombre de Dios. La Sagrada Escritura enseña que hombres y mujeres que han aceptado como ese gran reto de ser apóstoles del Señor, enviados, prolongación de Dios en el mundo, lo han logrado hacer por la conversión personal. Un gran apóstol es alguien que piensa más en la obra de Dios que está realizando y no en su propia complacencia. Ese es una buena recomendación, un buen consejo para alguien que quiera ser un excelente apóstol en el futuro. El verdadero apóstol piensa más en la obra que está realizando de su maestro, está representando a su maestro, pero no en su propia complacencia, para no caer en la debilidad del orgullo o de la vanidad o de la egolatría que ha dañado la vida de tantos apóstoles en la historia. Un enviado de Jesucristo es la persona que recibe el mensaje, lo acepta, se convierte y participa de los poderes de quien lo envió. El Papa Francisco tiene toda la razón cuando dice que en la lógica de un evangelio no se convence a los demás con argumentos, con estrategias ni con tácticas. Es que no se trata de inventarse publicidad, tácticas como
llamar la atención, que la gente le llegue allá porque usted le va a hablar. Dice el Papa, eso no es apostolado, eso no es evangelización, esa no es la lógica del Evangelio. Coloca allí la palabra lógica el Papa Francisco y tiene toda la razón. No tiene sentido, no tiene razón de ser que un apóstol salga a buscar publicidad y hacer una cantidad de cosas porque quiere llenar un templo, hacer esto o aquello. Papa Francisco dice, no es eso, ni esos son los argumentos. Es simplemente aprender a servirle a los demás, a alojar a los demás en la casa de Dios, dice el Papa. Es decir, brindar hospitalidad, darle la mano a los demás. Eso es lo que hace un apóstol, ofrecer los servicios que su maestro le entregó y servir con los poderes que el maestro le entregó a ese apóstol. Habría que buscar esa palabra apóstol, la clave como el original, en la lengua de donde viene la raíz, y viene apostelo del griego, y el sustantivo es apóstolos en griego, y la traducción al español es enviado. Entonces, esa palabra apóstol, que es del griego apóstolos, se convierte en una palabra enviado en español. Los 12 enviados son conocidos, dice la Santa Biblia. Es decir, son conocidos, son el grupo, son 12 personas, forman un colegio, los 12 apóstoles forman un colegio. El poder de Jesús les da un poder espiritual a esos apóstoles y los envía con la gracia del Espíritu Santo. Y así lo va a decir el capítulo 20 del Evangelio según San Juan: reciban el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados le van a quedar perdonados, y a quienes nos retenga le van a quedar retenidos. Y también el mismo Evangelio va a decir en el capítulo 6 según San Marcos que esa misión, que reciben el Espíritu Santo y el poder de Dios y son apóstolos enviados en nombre de Dios, también esa misión que les ordena que no necesita mucho equipaje, no necesita muchas maletas para ser un buen apóstol. No es necesario tantas maletas. Dice que nada tomen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, ni faja. Y tampoco van a necesitar 2 túnicas. Necesitan es tener todas las ganas de servirle a los demás, de prolongar eso que recibieron, y es una vocación que viene de Dios. Miren cómo es de importante aprovechar el ser un excelente apóstol de Dios en el mundo, entendiendo que la persona, el hombre, la mujer, consagrado, consagrada, el laico, cualquier persona que es apóstol en la Iglesia Católica, deberá entender que es una prolongación de Cristo, es un enviado de Jesús de Nazaret y es un enviado al mundo para que anuncie a su propio maestro, y el apostolado que realice esa persona sea muy fecundo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,